muy bien, muchas gracias a ustedes por fomentar estos temas, ¿no? Que son eh, parte del día a día de las actividades que realizamos, sea si es que somos titulares, sea también si es que nosotros también consumimos elementos de propiedad intelectual. En esta oportunidad, atendiendo a la variedad de temas que comprende el ámbito jurídico, el doctor nos comentará respecto a un tema frecuente en nuestra sociedad, los derechos de los artistas, entendido a todas aquellas expresiones que comprende la danza, la poesía, la música, la literatura, entre otros. Desde una mirada, claro está, desde la propiedad intelectual y los derechos de autor. Y nada más que agregar, comenzamos con el listado de preguntas, doctor. Muy En bien. primer, en primer lugar, estimado doctor Moisés Rejano Vinci, para aclarar al público, como primera pregunta, ¿qué implica el derecho de propiedad intelectual y el derecho de autor en nuestro país? Ok, mire, en el caso de la propiedad intelectual, son derechos de carácter inmaterial, porque tienen subdivisiones que implican diversos retos, como por ejemplo, ¿no? En el caso particularmente de una obra, el que una persona utilice una obra en el ámbito digital no puede impedir, o sea, en términos fácticos antes que jurídicos, que otra persona también pueda disfrutar de esa obra. Entonces, si una persona consume un bien, o sea, también la otra persona también puede consumir el mismo. Por esas particularidades, tenemos los derechos que siempre se van perfeccionando en el ámbito de propiedad intelectual. Esta propiedad intelectual se divide en propiedad industrial y en derecho de autor. En el ámbito de propiedad industrial tenemos que se subdivide en lo que vendrían a ser los signos distintivos y las patentes, porque dentro de la evolución de la propiedad intelectual se estableció que justamente, ¿no? Las marcas, las patentes son activos de las empresas, ahí viene un poco la propiedad industrial. Entonces podría ser, ¿no? Que un artista, alguien que es un intérprete, un ejecutante, una agrupación musical, podría eh, concurrir en un mercado y diferenciarse de los demás mediante un signo distintivo de la clase, por ejemplo, de servicios de entretenimiento, de acuerdo a la clasificación de NISA. A su vez, podría ser, ¿no? Que alguien invente un instrumento en particular, si este instrumento musical atiende o pasa las reglas o cumple con las reglas de la patentabilidad, que sea novedoso, altura inventiva, aplicación industrial, será protegido este instrumento mediante patentes. Y en cuanto al derecho de autor, el objeto de protección van a ser las obras, aquellas creaciones personales, intelectuales, susceptibles o posibles de ser dadas a conocer o divulgadas, y susceptibles o también posibles de ser reproducidas o fijadas en cualquier soporte. Por ejemplo, tenemos actualmente, o bueno, antes del estado de emergencia y más durante el mismo, las plataformas que surgen y siguen surgiendo en ámbito de entretenimiento. Así, por ejemplo, tenemos un usuario, una contraseña, una versión gratuita o pagada, y accedemos a diversos contenidos. Pueden ser series, pueden ser películas, pueden ser contenidos musicales, entre otros. Entonces, más o menos, ese es el aspecto en el ámbito jurídico, claro, sin perjuicio que también existen tratados internacionales que el Perú ha suscrito, se encuentra obligado, ¿no? En derecho de autor y en otros temas de propiedad intelectual. Entonces, a grandes rasgos, esto sería un marco general de lo que se entiende como propiedad intelectual, y dentro de esta al derecho de autor como un tema peculiar, una rama peculiar dentro de la misma. Entonces, con eso como que habría abordado la primera pregunta. Muchas gracias por su excelente respuesta, doctor Moisés Rejano Vinci. Haremos paso a la siguiente pregunta. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué entidades son las encargadas de proteger esta clase de derechos? Por ejemplo, las expresiones artísticas. Ah, muy bien. Por ejemplo, en lo que es el 822, del Decreto Legislativo 822, que es el marco normativo en derecho de autor y conexos y también complementa la ley del artista, tenemos la siguiente regla en cuanto al derecho de autor, ¿no? En el derecho de autor, como bien está indicando en la pregunta, lo que se protege es la forma de expresión y no la idea. O sea, puedo tener, por ejemplo, una idea o un género, ¿no? Un género de películas de terror o comedia. Y cada forma de expresión particular, como puede ser cada serie o cada película o cada novela, es una forma de expresión que es protegida por derecho de autor siempre que cumpla el rasgo de originalidad, que sea la creación personal y lo que comentamos anteriormente. Entonces, en el ámbito de derecho de autor, el titular del derecho, que puede ser el autor por el solo hecho de crear
o también aquel que tenga un derecho derivado, como podría ser que el autor ha cedido este derecho a un tercero, o hay una transmisión vía herencia, estos sujetos pueden ejercer las acciones para defender sus derechos, puede ser, y la norma no te establece ninguna competencia primaria obligatoria. O sea, puedo ejercer mi derecho ante la vía administrativa, en la cual encausaría mi acción legal ante Indecopi, en la que podría solicitar el cese de la acción infractoria, la autoridad administrativa evaluará y podría sancionar al sujeto infractor y además podría pedir algún devengado, o sea, el monto que me hubieran tenido que brindar este usuario que no tiene una autorización si es que previamente hubiera contado con mi consentimiento. Luego también otra parte, para defender los derechos de autor o también otros derechos conexos, podríamos acudir a la vía civil en la cual vamos a solicitar algún tipo de indemnización y eventualmente en la vía penal que también en el artículo 216 y siguientes se encuentran tipificados como ellos. O sea, a diferencia que lo que puede ocurrir como es en protección al consumidor, en la cual el Código de Consumo expresamente señala que la competencia primaria la tiene Indecopi, aquí en derecho de autor el titular puede elegir cuál es la vía según su estrategia en la cual pueda defender mejor sus derechos. Entonces, con esto se plantearía este esquema que es bastante abierto para la defensa de estos derechos. Muchísimas gracias por su excelente respuesta, doctor. Haremos paso a la tercera pregunta. Los artistas culturales, al verse expuestos a esta multiplicidad de obstáculos, como puede ser la piratería y la apropiación ilícita de sus obras artísticas, ¿qué medidas ellos pueden recurrir para proteger aquellos derechos? Ya, muy bien. Primero, en cuanto a los autores, tiene que acreditar que ellos han creado primero en el tiempo. Y para esto va a depender en función de cada tipo de obra para determinar cómo es que se puede acreditar esto. Podría ser, por ejemplo, en cuanto a un autor, que este autor, por ejemplo, hace un cuento, una novela y podría acudir eventualmente ante un notario y pedir una copia legalizada. Una copia legalizada que lo que dice el notario, esta copia es igual que el original y te pone una fecha cierta. También podría ir eventualmente al registro de Indecopi, que los registros en derecho de autor, a diferencia de marca, son registros más que nada de carácter declarativo. La autoridad va a declarar que, bueno, también como otra fecha cierta. Eventualmente, en el caso de sociedades de gestión colectiva, hay sociedades de gestión colectiva que, por ejemplo, defienden a los autores de obras musicales. Hay otras sociedades colectivas que protegen derechos conexos, como por ejemplo son los intérpretes, ejecutantes, y otras a los actores, ¿no? Entonces también podrían acudir a ese tipo de sociedades de gestión. Las sociedades te exigirán de alguna manera que acredites, o mejor dicho, cuál es tu obra, y tienen un registro, entonces tienen otro registro adicional. En el caso de autor, en el caso de intérprete, de repente te piden una copia, un soporte de tu interpretación. Entonces el registro también puede tener otra fecha cierta. Entonces son determinadas maneras, primero, acreditar que tengo el derecho para luego ejercer la defensa del mismo, ¿no? El tema, evidentemente, es un reto porque en esta situación en la cual, dependiendo de las preferencias de las personas para utilizar una obra, pueden ser de utilidad y de apoyo las llamadas sociedades de gestión colectiva, ¿no? Estas sociedades de gestión lo que hacen es representar a los titulares, o sea, podrían ser, en el caso de los integrantes de una agrupación musical o de un cantante, SONIEM, o actores interartis, que es otro derecho conexo a las interpretaciones, y de otra parte, APDAIC a los creadores, autores y compositores de obras musicales. Entonces, como existir ese supuesto complejo en el cual una obra puede estar sonando en varios puntos a nivel nacional o a nivel extranjero, que vendría a ser la comunicación pública, podría ser la sociedad quien actúe en representación de este titular, ¿no? Y para eso las sociedades de gestión tienen a su vez convenios de reciprocidad con sociedades extranjeras y esto amplía la defensa en dichos derechos. Claro, siempre va a existir un reto
en cuanto al cumplimiento de estos derechos de carácter inmaterial, pero una manera en la cual pueden ser canalizados o pueden defenderse sus titulares es, si no quieren hacerlo de manera personal, eh, inscribirse, registrarse en una sociedad de gestión colectiva, ¿no? Entonces, podría ser esta una manera. Uno, acreditar el derecho y lo segundo, ver, atendiendo que las vías legales no son vías exclusivas, no son vías que existe una vía preobligatoria, las sociedades de gestión podrían complementar este tipo de soporte que pueda existir. Con eso combinaría con esta pregunta que me has planteado. Muy interesante respuesta, doctor. Haremos como pregunta final, haremos paso a la última y cuarta pregunta. Finalmente, en una época como el COVID-19, doctor, ¿qué recomendaría a aquellos ciudadanos, en este caso artistas, que deseen crear y proteger sus innovaciones ante la Ujú. complejidad que implica el COVID-19? Muy bien, ¿no? Entonces, tendríamos que tener en cuenta que hay que acreditar primero que he creado primero en el tiempo. Eso podría ser por el ámbito del derecho de autor que hemos conversado anteriormente. Eventualmente, dependiendo de la estrategia ya más que nada de manera comercial, es posible que si me quiero diferenciar en un mercado determinado, por ejemplo, en un mercado editorial, un mercado de entretenimiento, utilice un signo distintivo. Ese signo distintivo va a servir para diferenciarme en el mercado. Entonces también podría ser otra estrategia a tener en cuenta, tanto antes como durante y después del COVID, ¿no? Son estrategias que se pueden plantear porque ante el estado de emergencia, un hecho que sí es bastante relevante, bueno, dependiendo de cada tipo de obra y forma de explotación, es el de comunicación pública. Porque si bien, claro, determinados intérpretes viven justamente sus interpretaciones de conciertos, por ejemplo, en el rubro musical, y entendible por el estado de emergencia hasta cierto punto las restricciones que se han establecido. ¿No? Están abriendo o implementando cada vez más los aforos. Entonces, puede que se vea restringida la forma, o mejor dicho, las regalías correspondientes a la comunicación pública en conciertos. Pero como les digo, depende de cada tipo de obra, podría darse también el rubro de comunicación pública en el mundo virtual. Claro que también en el mundo virtual son una gran cantidad de obras que compiten, o sea, en un catálogo de obras mensuales que una persona escucha, por ejemplo, en Spotify, ese monto y con diversos cálculos se dividirían entre la cantidad de autores o particulares involucrados en esas obras. Entonces pueden ser que si una persona tiene una suscripción, ¿no? de 20 o 30 soles en esta plataforma, ese monto o montos menores, dependiendo de las deducciones que se hagan, son las que van a ser distribuidas finalmente entre los titulares, ¿no? Entonces ahí nos encontramos que tal vez en estos canales digitales podría ser un monto menor, ¿no? Por la misma situación de Big Data y la cantidad de repertorio que puede existir. Más oportunidades, eventualmente hay en un concierto, pero también depende de cada forma de explotación de la obra. Entonces, podría ser que, dependiendo del giro del negocio y la estrategia comercial, que el titular también para concurrir en un mercado podría afianzarlo mediante el uso de marcas. O sea, es una alternativa licenciar no solamente la imagen, aquellos titulares que son visibles, como podría ser algún artista, ¿no? Una licencia en cuanto a su imagen, o el uso de una marca de la agrupación, siempre que sea aquellos productos o servicios que quiere diferenciar, o también viendo otras formas de explotación alternativa, ¿no? Como podría ser eventualmente en el caso de un libro, si una novela es exitosa, tiene determinada preferencia, es posible que con el transcurso del tiempo una novela dé el salto a la película. Es un derecho de transformación que podría ser también bastante atractivo. Es más, finalmente las aplicaciones, ¿no? Son software y son protegidas por derecho de autor. Ahí podría también existir un mercado interesante para ese tipo de creadores. Entonces son mercados diversos, va a depender de la forma de explotación de la obra en el mercado. Los derechos existen, pero acá se da también una estrategia más que nada de carácter comercial y esperando que
finalmente las cosas vuelvan a estar en cuanto a situaciones previas al estado de emergencia, en el cual no había unas restricciones de aforo, salvo defensa civil u otras características previas al estado de emergencia. Entonces, es una respuesta no única, es una respuesta abierta, también va a implicar estrategias de carácter comercial para ver cómo es que los autores o también los intérpretes podrían colocar sus interpretaciones o sus obras en otros escenarios para que puedan tener determinadas regalías como contraprestación a la interpretación o a la creación. ¿Correcto?